Buenos días, señoritas alumnas. Soy el señor Alex Fabriz Solano Bebot, alumno de la Universidad Particular Loja. El día de hoy, continuando con nuestras capacitaciones, vamos a hablar acerca de la violencia de género digital. La violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías es un fenómeno de forma creciente que afecta a la privacidad y la seguridad de los niños, niñas, adolescentes dentro y fuera del ciberespacio. Este tipo de violencia se ha agravado con las restricciones del COVID y con el confinamiento, ya que el creciente uso de los medios digitales y la información personal plegada en las mismas, la violencia de género en su contra se incrementa. Este fenómeno se observa en un escenario con múltiples retos. La información sobre la ciberviolencia de género es escasa, pero su poder de incidencia se ha convertido en una llamada de alerta para poder prevenir. Es muy poco lo que se sabe en porcentaje real de víctimas y la prevalencia de los daños que provoca. Conocer el problema de la violencia de género digital es el primer paso para combatirlo. Por eso en esta capacitación vamos a explicar tema a tema lo que significa la violencia de género en línea. La violencia de género digital se conoce como toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de redes sociales, correos electrónicos, teléfonos celulares y cualquier otro tipo que comprende las TICs. Debido a la reproducción, las relaciones de poder que se dan en contextos, la desigualdad social, este tipo de violencias afectan principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas LGTB. La violencia de género. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el 2019 se reportó 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han experimentado algún tipo de violencia por razones de género a lo largo de su vida. De acuerdo a la Convención Interamericana de Mujeres, en el 2017 la violencia de género tiene su origen en estereotipos y prejuicios en los atributos y las características que poseen hombres y mujeres. También las expectativas de las funciones sociales que ambos supuestamente deben desempeñar. ¿Cómo se produce esta violencia de género? Este tipo de violencia se puede evidenciar en sin número de plataformas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, TikTok, servicios de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, aplicaciones para citas, Tinder, House, Match, videojuegos en línea, sitios donde se intercambia contenido, redes y plataformas generadas por usuarios, blogs, sitios para intercambio de imágenes y videos. La violencia de género en línea ha variado de los orígenes de la Internet y no se descarta en la transformación de plataformas digitales. Ahora, la violencia de género y la pareja. En las parejas jóvenes, los nuevos comportamientos que se han normalizado en el actual contexto online, disfrazados con ideas y mitos del amor romántico, pero que en el fondo buscan cibercontrol. Exigir a las parejas contraseñas y claves personales y espiar el teléfono móvil, exigir a la pareja que muestre su geolocalización, obligarla a enviar imágenes íntimas, intervenir en las relaciones digitales con otras personas, tratar de controlar las interacciones de redes sociales, censurar fotos, publicar y revisar los contactos, las conversaciones o los comentarios en línea. Todo esto es violencia de género. Las consecuencias de la violencia digital. Ahora, las consecuencias son psicológicas, físicas, sexuales, económicas, laborales, familiares. La violencia en línea conlleva no solo produce daños individuales, sino también colectivos e interaccionales. Pues pueden generar costos directos e indirectos para las sociedades y a las economías, ya que las víctimas y sobrevivientes no solo requieren de atención médica, sino de atención social. La normativa nacional vigente que nos rige en el Ecuador, la Constitución de nuestra República, el artículo 66, numeral 3, reconoce el derecho a la integridad personal y el buen vivir. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, artículo numeral 2 y artículo 64, numeral 4, el Estado debe tomar medidas necesarias para garantizar la atención, la eliminación y sanción de toda forma de violencia. El artículo 66, inciso 347, las personas tienen derecho a acceder a las TIC de manera universal y a una comunicación libre. El artículo 2 el artículo 18 garantiza
el derecho a la información. En cuanto a los medios de comunicación, se prohíbe la emisión de publicidad que induzca violencia. Tenemos otra ley para las mujeres, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se reconoce que la violencia física, psicológica, sexual y económica, patrimonial y simbólica. En cuanto a la violencia de género digital, el artículo número 12, numeral 7, define que el ámbito mediático y cibernético comprende el contexto en que la violencia es ejercida a través de medios de comunicación. Estipula también el artículo 31 al ente estatal rector de la comunicación en el país debe establecer mecanismos que garanticen los contenidos de erradicación de la violencia contra las mujeres y adolescentes. Medidas de prevención. Tenemos las medidas de prevención. La primera línea de defensa contra amenazas, ataques y actos de violencia en línea es tomar medidas para reforzar la seguridad digital. Entre ellas podemos tener las siguientes: utilizar contraseñas seguras como protección de hackeo a la identidad o suplantación de identidad, seguridad en las redes sociales, usa direcciones de correo electrónico distintas, seguridad en juegos de línea, proteger los dispositivos electrónicos, computadoras, escritorio, portátil, teléfono, safety con seguridad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer si son víctimas de actos de violencia digital? Aquí les dejamos lo siguiente: documentar y registrar, guardar en forma segura y ordenada toda prueba de violencia, correos electrónicos, mensajes recibidos en redes sociales, mensajes, audio de llamadas, bloquear a los agresores y ciberacosadores en redes sociales. Si es víctima de violencia en línea, es recomendable pedir ayuda a los familiares, amistades de confianza o personas seguras. Es importante, ante la creciente ola de violencia de género, establecer mecanismos jurídicos que nos permitan investigar y sancionar diligentemente estos actos contra las niñas, adolescentes en general. ¿Cuáles son las sanciones por el delito de violencia digital? Aquí está el Código Orgánico Integral Penal, que en el Ecuador lo adoptamos en el 2014. La violencia de género digital constituye la violencia psicológica de la víctima. En el artículo 151 sobre la violencia psicológica se sanciona con una prueba libertad de libertad de 30 a 60 días. Si se afecta de manera moderada, se sanciona con pena de 6 meses a 1 año. Si se causa un daño psicológico severo, se sanciona con una prueba privativa de la libertad de 1 a 3 años. Los actos de odio: en el artículo 177 se establece que la persona que cometa actos de violencia o violencia psicológica de odio contra una o más personas en razón de su edad, identidad de género o estado civil será sancionada con una pena de libertad de 1 a 3 años. Como conclusiones, ¿qué podemos tener como conclusiones? Como conclusiones, la violencia digital ha ido en aumento conforme la tecnología va desarrollando, por lo cual ha surgido también diferentes formas de violencia digital, entre ellas que ha marcado y se ha afectado a un gran número, a un grupo de mujeres, que es la violencia de género digital. Pues está el agresor. En este, el agresor puede emplear redes sociales, correos electrónicos o cualquier medio dentro de las tecnologías. En el macro jurídico ecuatoriano, que es lo que nos compete, contiene disposiciones específicas para la protección tanto a niños, niñas, adolescentes y población general frente a situaciones de violencia de género, entre ellas las que se reproduce en el medio digital. Pues se trata de permitir la protección del derecho a vivir en una vida libre de violencia en todos los ámbitos, incluido el digital. Esta ha sido mi capacitación el día de hoy. Eh, vamos a continuar con la capacitación. Vamos a continuar con la capacitación en este momento. Con lo que es la violencia de género digital. Decíamos, ¿no? Que los derechos de los jóvenes tienen derecho a la información sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia, derecho a la libre expresión y asociación, a buscar, a recibir y difundir informaciones e ideas por medio de la red, derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos.
Los derechos de los jóvenes del Ecuador, el artículo 39 de nuestra Constitución ecuatoriana que nos rige desde 2008, dice que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y los jóvenes promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas de instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los aspectos. La vulneración de los derechos. La vulneración de los derechos. La emergencia del... Un momentito. Dice, la emergencia sanitaria causada por la COVID del 2019 provocó que la digitalización sea mucho más acelerada y con ello el incremento de los riesgos de su uso en sus nuevas formas de amenazas y vulneración de derechos, sobre todo para las personas y los usuarios. La vulneración de los derechos de jóvenes, una forma de limitación de la libertad que genera la dominación y la relación desiguales entre los hombres y las mujeres que tienen que han tenido una relación afectiva, supone una dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan a la privacidad e intimidad, además del daño que supone su imagen pública. La vulneración de los derechos de los jóvenes. En este escenario, las brechas que enfrentan los jóvenes por Internet son particularmente profundas y reveladoras de problemas sistémicos que han persistido en la revolución digital. La vulneración de los jóvenes, con ello la consecuente vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la libertad. Entonces, la corresponsabilidad de los distintos actores de la sociedad demanda crear estrategias conjuntas para proteger a este grupo poblacional. La violencia de género digital es una forma de limitaciones de la libertad de las personas acosadas de una forma de generar dominación y relaciones desiguales entre las personas que tienen o han tenido una relación afectiva. ¿A quién afecta más? En varias investigaciones se ha observado que las mujeres son víctimas de ciertos tipos de ciberviolencia de manera desproporcionada en comparación con los hombres. En muchas ocasiones, el simple hecho que las mujeres estén en línea las coloca en riesgo de ser las víctimas de violencia de género. Erradicación de la violencia de género. El artículo 24 diseñar la política pública de educación con enfoque de género respecto a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y adolescentes. Diseñar una política pública de educación superior con enfoque de género y respeto a la prevención y erradicación de las violencias de género. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que ante las diferentes medidas que se debe adoptar, será necesario trabajar con una lógica que impulse el empoderamiento digital de los usuarios y su seguridad en línea, enfrentando el tema desde una visión que promueva su autonomía digital a fin de que se reconozca la diversidad y cuestionar los modelos que se tratan a las mujeres, sobre todo las víctimas de las agresiones. Para poder contrarrestar esta problemática es necesaria la adopción de diversos mecanismos de protección, tanto los que bajo el amparo de la ley brindan la seguridad, sino los que surcan de la protección personal y familiar. Pero también la sociedad civil, el sector académico y todas las partes interesadas que intervienen tanto en la gobernanza de la Internet como en las políticas internacionales y regionales de ciberseguridad deben optar por los mecanismos para erradicar este tipo de violencia. Esta ha sido toda la capacitación para el día de hoy. Tengan ustedes muy buenos días.